El Señor está con su pueblo. Pero tenemos que valorar la presencia de Dios. ¿Y por qué a veces no la valoramos? Pues no la valoramos, hermanos, porque estamos ebrios de tantas cosas. Gloria a Dios. Dar un aplauso a Jesús. Aleluya. Bueno, la verdad que estamos teniendo una mañana bendecida. Amén. Y estoy realmente sorprendido del coro que tenéis, tanto de hermanas como de hermanos. Cuando cantan se siente el Señor. Amén. Y estoy sorprendido también de escuchar hablar en lenguas. Hacía que no escuchaba hablar en lenguas en un culto desde que era un niño. Y realmente me ha hecho bien, porque esa es la forma con la que nosotros nos hemos criado en la casa de Dios. Amén. Donde hay gente que alaba espontáneamente, con libertad, y adoran al Señor. Amén. Realmente una bendición. Y bueno, es una bendición estar en la zona de Murcia. Ayer estuvimos con el hermano Samuel y la preciosa iglesia donde está pastoreando, y tuvimos una tarde y una noche del Señor. Dios nos bendijo de una manera especial. Y hoy pues nos toca en la iglesia de Totana con el hermano Manolo, y espero que el Señor pues nos bendiga esta mañana y esta tarde. Amén. Amén. Vamos a ir a la Escritura, Primera de Reyes, capítulo 8 y verso 10. Dice la Biblia: y aconteció que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. El verso 11 dice: y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Levanta tu mano derecha, cierra tus ojos y dile al Espíritu Santo con todo tu corazón: háblame a través de tu palabra, edifica mi fe por medio de tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Gloria al Señor. Mirad, hay versos en la Biblia que son versos que te atrapan si los lees o si los escuchas. Hay versos en la palabra del Señor que son muy famosos, ¿no? Si yo dijese todo lo puedo en Cristo, ya se lo saben ustedes. Si por ejemplo digo yo y mi casa serviremos, ya se lo saben. Este verso quizá no es tan famoso, pero para aquellos que leen la Biblia, cuando leen este capítulo y sobre todo este verso te atrapa y te detiene. Porque, claro, dice la Biblia: y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenó su casa. Claro, yo me quiero imaginar a aquellos sacerdotes que tenían el deseo de ministrar, pero ¿para qué ministrar si ya estaba la nube? En otras palabras, ¿para qué ministrar yo si ya Dios está ministrando? ¿No es mejor que ministre el Señor a que ministre yo? Eso es lo que nos está enseñando el texto. No pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube. Ahora, la palabra aconteció da a entender que antes de eso la nube no estaba, pero aconteció algo para que la nube apareciese. ¿Qué es la nube? La nube era la presencia visible de Dios. Me explico, Dios ya está aquí, pero no le vemos, le sentimos. Imagínate que Dios quisiese no solo que le sintiésemos, sino que viéramos algo de Él. Esa nube aparecía. En una nube real, tangible, se podía ver la Shekinah del Señor. Era la manera de Dios decir al pueblo: estoy aquí. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios se manifiesta en ese lugar? Porque si algo conocemos de Dios, es que Dios no se manifiesta donde es tolerado. Él se manifiesta donde es honrado y adorado. ¿Se puede manifestar Dios fuera de su casa? Sí, lo hemos visto. De hecho, conozco un hombre
que lo visitó Dios con respecto de los hábitos en una discoteca. Le dijo Dios en una discoteca: ¿qué haces aquí? Aquella voz transformó su vida. Cayó, se fue corriendo de la discoteca, se fue al culto y ya no salió más de allí. Porque Dios se puede manifestar donde Él quiere, Él es soberano. Pero nosotros sabemos que Dios se manifiesta pues como un buen padre siempre en la mesa donde están sus hijos. Por eso Dios no se manifiesta donde es tolerado, Él se manifiesta donde es honrado y adorado. Ahora la pregunta sería: ¿por qué la nube aparece en ese lugar? ¿Por qué Dios decide revelarse en ese momento? Aconteció, es decir, no antes. Pasó algo para que Dios se manifieste. Bueno, para esto tengo que hacer un poquito de historia. Resulta de que David un día por la mañana se queda mirando el palacio de cedro que tiene y dice David: ¡qué vergüenza estoy sintiendo esta mañana! ¿Quién estaba allí de visita en su palacio? El profeta Natán. Le pregunta a él, Natán, a David: ¿por qué siente vergüenza mi rey? Siento vergüenza, dice David, porque me he dado cuenta que vivo en un palacio de cedro mientras el arca del Señor, símbolo de la presencia del Señor, vive entre cortinas. El profeta Natán le dice: ¿y qué quieres hacer? Pues ya que Dios me ha enriquecido, le quiero hacer al Señor una casa grande para que habite su arca. Claro, el sentimiento es precioso, es bonito. Por eso el profeta, sin consultar con Dios, le dice: haz lo que está en tu corazón porque Dios te respalda. Cuando llega la noche y el profeta se va a dormir, le dice Dios: profeta, ¿qué te ha dicho mi siervo? Ay, pues mira, Señor, me ha dicho algo muy bonito. Ha dicho que él siente vergüenza porque vive en un palacio mientras tu arca está entre cortinas. Así que te ha dicho que te va a hacer una casa. Y le dice el Señor: mañana por la mañana ves y dile a mi siervo David que el sentimiento que ha tenido es bueno, pero dile que él a mí no me hará una casa. ¿Y por qué, Señor? Y le dice Dios: porque David, mientras vosotros veis que tiene joyas en sus manos, lo que yo veo es mucha sangre, porque David ha matado a muchos hombres. Y no puede un hombre de guerra edificar una casa al Dios de paz. Dile que él no, pero uno de sus hijos yo lo levantaré y él edificará casa a mi nombre. Se levanta por la mañana y le tiene que decir al rey David que Dios ha dicho que él no, porque sus manos están llenas de sangre, pero uno de sus hijos sí, el Señor lo levantará. Bueno, pues se pasa el tiempo y ustedes saben que David adultera con Betsabé. La criatura que se gesta dentro, el Señor la hiere, dice la Biblia. Y cuando el niño nace, 10 días después el Señor se lleva al niño. Pero cuando el matrimonio ya se consuma con Betsabé, porque ha muerto Urías y Dios ya recibe ese matrimonio, la Biblia dice que vuelve a quedarse embarazada y dice la Biblia que nace un niño. ¿Cómo se llama ese niño? Salomón. Pero cuando Dios lo ve, lo escoge. Y cuando Dios lo escoge, le dice al profeta: mira, dile a todo Israel que todo el mundo a este niño le llamará Salomón, pero yo le pongo un mote, yo le llamaré Jedidías. ¿Y qué significa Jedidías? El amado del Señor. Y es verdad, se enamoró Dios de él, porque tenía muchos hermanos por delante de él. El primogénito tenía que recibir la herencia del reino, en cambio no lo recibe el primero. Él era uno de los últimos, y Dios pasa todas las cabezas y coge a Salomón. Cuando el Señor le escoge de rey, si aparece Dios en sueños en Gabaón, y le dice Dios esta palabra: Salomón, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Como dije ayer, esto no se lo dijo Dios ni a Cristo. Porque Cristo le dijo un día: pasa de mí esta copa, y el Padre le dijo no. A Salomón, claro, conociendo Dios que le iba a pedir sabiduría en su omnisciencia, Dios le dice: pide lo que quieras. Y Salomón le dice: pues mira, Señor, yo soy un muchacho y tu pueblo es muy grande. No sé entrar ni tampoco sé salir. Así que te ruego que me des sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Y dice la Biblia: y le agradó a Dios lo que Salomón le pidió. Y ahora le dice Dios: mira, Salomón, cualquier rey hubiese pedido riquezas, la vida de sus enemigos y una larga vida. Eso lo pediría cualquier rey. Tú no has pedido nada de eso, pero yo te daré riquezas, larga vida y la vida de tus enemigos. Aparte, sabiduría como a ningún otro. Hermanos, lo que Dios le dijo, lo hizo. Pues tocante a sabiduría, no hay otro más sabio que Salomón, ni antes ni después de él. Tocante a ancianidad o largura de días, no murió siendo joven. Él murió en su vejez. Dios le dio mucha vida. Tocante a la vida de sus enemigos, Dios prometió que Israel iba a gobernar de Egipto hasta el río Éufrates.
Ningún rey de Israel ni de Judá ha conquistado de Egipto hasta el Éufrates, excepto uno, Salomón, y fue el que menos tuvo guerra. Porque todos con la guerra y no conquistaron lo que Dios les prometió. Este no usó la espada y con la paz y la inteligencia conquistó lo que nosotros lo pudieron conquistar con la guerra. Y tocante a dinero, tocante a riquezas, bueno, que si lo bendijo el Señor. Solamente te voy a contar este detalle. Por la parte, mi hijo Manasés, que tiene 12 años, le gustan los caballos. Porque por la parte de mi padre, por la parte de mi abuela, allí en Madrid, se les conoce como los cagacerros. Y son gitanos que le gustan mucho los caballos. Mi hijo Manasés ha salido, tiene esa pequeña rama, le encantan los caballos. Pero es que, además, es que sabe montar un caballo. Y cuando estaba predicando en una zona, el hermano que estaba escuchándome se entera que Manasés le gustan los caballos. Cuando yo bajo del púlpito me dice el hermano, me he enterado que a tu hijo Manasés le gustan los caballos. Digo, sí que le gusta. Y el niño había venido ese día conmigo. Dice, pues mira, si te parece, mañana te busco en el hotel y que el niño monte en caballos, que yo tengo algunos. Digo, vale, hermano, lo escuchó Manasés. Pues imagínate el niño toda la noche esperando que se hiciese de día para ir a montar a caballo. Cuando se hizo de día, el hermano me llamó, bajé, montamos en el coche y fuimos pues al sitio ese donde el gitano tenía caballos. Cuando subimos como una montaña, nada más llegar a la explanada, yo veo 2 casas de madera, preciosas. Y le digo al hermano, ¿y esas 2 casas? Dice, esas son las casas que le hemos regalado a nuestros trabajadores. Entonces yo ya por dentro digo, este gitano regala casas. Claro, luego veo otra casa a la izquierda, muy grande. Digo, ¿y esta casa? Dice, es la casa de mi padre, pero ya no vive ahí. Ah, que tiene otra ahí que tampoco la usa. Y luego nos metemos en la casa de la derecha, que era impresionante. Cuando entramos donde los caballos, dice, mira, Manasés el tío, móntate en el caballo que quieras. Y empieza a mostrar caballos. Ahora métete por aquí, mi hermano Pedro, y me baja, y hay más caballos. Y seguimos bajando, derecha, más caballos, izquierda, más caballos, derecha, más caballos. Y ya veo tantos caballos y le digo, hermano, ¿cuántos caballos tenéis? Dice, tenemos 240. Cuando él me dice que tiene 240 caballos, yo me di cuenta que es un hermano, pues, que 1000 euros, 1000, por lo menos en casa tiene. Porque no aparentaban ricos, ¿eh? Yo no he conocido gitanos más humildes que eso hasta el día de hoy. Luego salió el anciano y yo ya me di cuenta que estaba con gente pudiente. 240. Ustedes se han reído cuando yo he dicho eso porque ustedes entienden que tiene más de 1000 euros. Tener 240 caballos, pues tienes que tener más de 1000 euros. Tienes que ser literalmente rico. Bueno, ¿sabes cuántos caballos tenía Salomón? ¿Comprado a los árabes, los mejores? No tenía 240, un poquito más. Tenía 40.000 caballos. Esa era la riqueza de Salomón. Te estoy hablando solo en esto. Imagínate en todo lo que tenía. Es que Dios le había bendecido de una manera tremenda. Bueno, pues cuando Dios le pone de rey, ahora le dice Dios, escucha, a tu padre no le dejé, pero tú sí levantarás una casa a mi nombre. Bueno, Salomón es joven, tiene sabiduría, tiene riqueza y tiene energía, y le va a hacer una casa al Señor. Pero es que además le va a hacer una casa al Señor, que es al Señor al que Salomón ama. Porque si tú lees Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, no te vas a encontrar a nadie que diga que ama al Señor. Es decir, tú lees la historia de Moisés con Dios y tú dices, Moisés amaba al Señor, pero en ningún momento le dijo te amo. Ves la historia de Abraham con Dios y tú dices, bueno, este hombre amaba al Señor, mira si lo amaba que le entregó a su hijo, pero no vas a ver ningún verso que diga, y Abraham amó al Señor. Lo ves en sus hechos, pero no en sus palabras. El primer hombre que el Espíritu Santo da testimonio que ama al Señor, Primera de Reyes capítulo 3, y Salomón amó a Jehová. Es decir, joven, inteligente, sabio y ama al Señor y le va a hacer una casa. ¿Qué casa no le va a hacer al Señor con toda la riqueza que tiene? Bueno, mira, se le hizo una casa tremenda que hasta el día de hoy se le llama el templo de Salomón. Los suspiros de los judíos todavía están destinados a ese templo. Todo el mundo está buscando el templo de Salomón porque era un templo tremendo. ¿Dónde le hizo el Señor, Salomón al Señor una casa? Un templo, se lo hizo en Jerusalén. Allí empezó a hacerle al Señor un templo. Bueno, la diferencia es que el tabernáculo de Moisés
Moisés y el templo de Salomón, el tabernáculo en aquel momento estaba en Gabaón. ¿Y qué es lo que tenía que hacer Moisés? Poner simplemente las paredes, los techos y luego coger el mobiliario de Salomón, los altares, las fuentes, los querubines, el arca. Pero Salomón dijo, no, yo tengo mucho dinero, le voy a hacer al Señor todo nuevo y mejor. Y es verdad, lo hizo todo nuevo, no cogió nada de Moisés, lo dio por viejo y anticuado. Y las diferencias eran notables. Por ejemplo, el tabernáculo de Moisés era movible, como era una tienda de campaña, podía estar aquí, mañana aquí. El templo de Salomón inamovible porque era un templo. El tabernáculo de Moisés, hermanos, tenía 40 metros de largo y 20 de ancho. El templo de Salomón tenía 40 de ancho y 100 de largo. La diferencia era también muy notable. Por ejemplo, podía haber cogido los querubines de gloria, pero no los cogió. Salomón creó, Moisés le hizo al Señor querubines con las alas que se miraban el uno al otro y las alas así. Salomón le hizo al Señor querubines nuevos con las alas así enfrente y mirando de frente. La diferencia entre los altares es que, por ejemplo, en la fuente de bronce que hizo Moisés era una fuente de bronce, que así se llamaba. Salomón le hizo al Señor un mar de bronce, se llamaba así, con 12 bueyes debajo. Tenía como 18 columnas de oro que eran tan bonitas que le pusieron hasta nombre. En el tabernáculo de Moisés, queridos hermanos, entrabas y no había ruido, todo era silencio. Salomón le puso al Señor 238 cantores que se turnaban de día y de noche para que no cesara la adoración en el templo. Ibas a la 1 de la tarde y había gente cantando y adorando. Ibas a las 2 de la tarde y había gente cantando, adorando. Ibas a las 3 de la tarde y exactamente igual, pero si ibas a las 8 de la tarde también. Y después de cenar a las 10 y había gente adorando. Y si te daba por despertarte a la 1 de la noche, ibas al templo y había gente adorando. Y si a las 3 de la mañana no podías dormir, te ibas a la puerta del templo y había gente cantando el Señor. El libro de Isaías dice que el profeta vio a serafines que le decían al Señor día y noche sin cesar, santo, santo, santo. Salomón le hizo un mini cielo a Dios en la tierra, porque a todas las horas del día había gente turnándose y adorando el nombre del Señor. La diferencia era notable, era grande, era tremendo. Y además el templo lo hizo en Jerusalén. Y me puede decir, ¿y qué tiene que ver? Porque el tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón y el templo estaba en Jerusalén. Y es que la Biblia dice en Isaías capítulo 66, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Pero ¿dónde Dios planta sus pies aquí en la tierra? Jesús dijo, no juréis por el cielo porque es el trono de Dios, ni por Jerusalén porque es el estrado de sus pies. Y allí, en los estrados de los pies del Señor, le hizo un templo. La diferencia era terrible, era tremenda. Ahora le puso al Señor 238 cantores y 4.000 levitas, todos vestidos con ornamento, lino fino, mitra. ¡Impresionante! Pero cuando todo estaba hecho, y todo estaba preparado, y todo estaba organizado, querubines nuevos, altares nuevos, mesas nuevas, pan nuevo, todo diferente, alabanza y adoración donde lo otro había silencio. Salomón, se queda mirando, pega un paso para atrás y dice Salomón, está todo bonito, todo organizado, todo en su sitio, todo en orden, pero ¿y la nube? ¿Dónde está la nube? ¿Sabe dónde estaba la nube? En el tabernáculo de Moisés. Aquel tabernáculo viejo y anticuado, allí estaba la nube. ¿Y por qué estaba la nube allí? Porque allí estaba el arca del Señor. Entonces Salomón se dio cuenta. Salomón dijo, no he cogido las mesas, no he cogido el pan, no he cogido los altares y no he cogido la fuente. Porque se puede aparentar estar limpio sin serlo, se puede aparentar tener pan sin tenerlo, y querubines nuevos porque se puede aparentar ser un ángel sin serlo. Pero la presencia de Dios no se puede imitar. Eso está o no está en medio de su casa.
¿Sabes qué dice la Biblia? Primera de Reyes, capítulo 8, dice la Biblia: entonces Salomón reunió a los ancianos y a los levitas y les dijo: id a Gabaón y entrar en el lugar santísimo y coger el arca del Señor. Y dice la Biblia: y fueron a Gabaón y cogieron el arca del Señor y lo llevaron al santuario. Entonces hemos dicho: ¿por qué Dios se manifiesta? Porque Dios no se manifiesta donde es tolerado, sino adorado, reverenciado y respetado. Dice la Biblia: y cuando el arca del Señor entró en el templo, entonces, antes no, entonces apareció la nube del Señor y los sacerdotes no pudieron permanecer por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Esa era la diferencia, que mientras el templo estaba adornado, le faltaba la vida. Había más querubines, pero faltaba el arca. Había más mesas, pero le faltaba el arca. Había más candelabros de oro. Moisés le puso 1, Salomón le puso 10, pero faltaba el arca. Hasta que el arca no entró, eso estaba ordenado, pero sin vida. Eso estaba decorado, pero no tenía vida. Y Salomón se dio cuenta que se puede tener adornos sin la vida de Dios. ¿Sabes? Se dio cuenta que los adornos son necesarios, la vida es imprescindible. Porque hasta que Dios no está, la muerte reina y el pecado gobierna. Pero cuando Dios aparece, lo que está tan bien embellecido se llena de la gloria del Señor. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos adornos, claro que sí. Son necesarios, pero no son imprescindibles en nuestra vida. Lo que es imprescindible en nuestra vida es tener una sana relación con Dios. Y que la presencia de Dios esté en nuestra casa y esté en nuestro hogar y esté en nuestra iglesia. La presencia de Dios activa y manifiesta. ¡Gloria a Dios! Y me puedes decir, hermano Pedro, ¿y cómo mantengo yo esta presencia que es por gracia? Esta presencia se mantiene presente. ¿Por qué presente? Porque no es pasada. No es yo buscaba al Señor y yo venía al culto y yo servía al Señor. No es pasada, es presente. Y no solo es presente, es continua. Porque no va por espacios de horas en el día. Es en intimidad y comunión con Dios todos los días, porque Él es mi Señor. Pero no solo es presente, es continua, es creciente. Porque voy creciendo y voy madurando en las cosas del Señor, practicando su presencia. Presente, continua, creciendo. Mira esto que te voy a contar. Dios está aquí, Yo siento su presencia. Le dice Dios a Moisés, súbeme el micro, por favor, un poco. Le dice Dios a Moisés: Moisés, tengo 2 mensajes. Dime, Señor, dile a mi pueblo que le doy la victoria contra Canaán. Pues gloria a Dios, Señor. O sea que la leche y la miel es nuestra, vuestra es. Y Canaán también, Canaán también. Y vas a tirar a toda esa gente mala que tienen esos nombres tan raros, Jerjeseo, Jebuseo. Y dice el Señor: todos fuera. Gracias. Le dice Dios: pero dile a mi pueblo que yo no voy con ellos. ¿Cómo? ¿Y dónde te quedas tú, Señor? Dice: yo me quedo aquí en el desierto. ¿Y por qué? Porque ese pueblo es cabezón. Y en el camino mi ira se puede encender y los mato yo antes de llegar a la tierra. Yo no haré, enviaré mi ángel. Señor, que mira cómo han pecado con el becerro de oro, que son cabezones. Moisés, os di la tierra, pero yo no voy. Baja Moisés y dice: pueblo, tengo 2 mensajes, uno bueno y otro malo. Ah, pues dinos el bueno. El Señor ha dicho que nos da la tierra. Como a los judíos les encanta danzar, me imagino que todos ahí danzando y saltando y brincando. Cuando terminan de danzar, dice Moisés: ¿y el mensaje malo? Dice: bueno, ha dicho el Señor que aunque la victoria es nuestra, que Él no viene con nosotros. ¿Cómo? No. Ha dicho que nos da la tierra, pero que Él no viene. ¿Y qué significa eso? Pues significa que aunque venzamos al enemigo y conquistemos la tierra, mientras nuestros niños jueguen en la plaza, Dios no jugará con ellos.
Y mientras los ancianos estén en la puerta de la ciudad, no se sentará el Señor a escuchar las historias de sabiduría de nuestros ancianos. Y mientras nosotros estemos en la mesa comiendo en familia, tomando café, el Señor no estará con nosotros. ¿Y dónde se quedará el Señor? Se quedará el Señor aquí en el desierto. Pero no os preocupéis, la victoria es vuestra. Y dice la Biblia, cuando el pueblo escuchó esas palabras, los hombres se quitaron sus brazaletes y las mujeres los zarcillos, se vistieron de luto y el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Cómo? Escucha, pueblo, ¿por qué te vistes de luto? Que te ha dicho Dios que la victoria es vuestra. ¿Quién no quiere la victoria? Dicen ellos, ya lo sé, Pedro, que Dios nos ha dicho que la victoria es nuestra, pero ha dicho que no viene con nosotros. Bueno, ¿qué más da que no vaya Dios? Lo importante es la victoria. No, Pedro, lo importante es Dios. Porque no hay nada más peligroso en esta vida que triunfar sin Dios. Que adelantamos tener adornos si Él no está con nosotros. Que adelantamos tener en la mesa la comida si Él no se sienta con nosotros. Y que nuestros ancianos se sienten en la puerta de la ciudad mientras hablan sus historias, pero Dios no está sentado escuchando a nuestros ancianos. Y que nosotros nos sentemos alrededor del Cordero en la Pascua y comamos el Cordero, pero que Dios no esté con nosotros. Que adelantamos tener adornos si Dios no está con nosotros. Pero qué cosas, hermanos, les daba a Dios la victoria sin ir con ellos. Porque la mayoría de las veces cuando el pueblo estaba en pecado, subían a la guerra y Dios les daba derrota para que aprendiesen. Esta vez lo hizo al contrario. Estáis en pecado, os voy a enviar a la guerra y vais a vencer, pero yo no estaré con vosotros. Los castigaba Dios con la victoria. Y es que no hay nada más peligroso cuando Dios te mira y te dice, que no quieres que se haga mi voluntad, vale, que se haga la tuya. Vas a alcanzar lo que quieres, vas a tener lo que deseas, pero no vas a tener mi presencia. Te voy a castigar con el éxito. Le dice Dios al profeta Isaías, Efraín es dado a los ídolos. Y Isaías espera que Dios le diga, le voy a disciplinar. Se le queda Dios mirando y le dice, déjalo. ¿Cómo, Señor? Que lo dejes, que ande por sus caminos, que se sirva a sí mismo, que tenga éxito en lo que quiera. Déjalo. No hay nada más peligroso que cuando Dios ya no te molesta, cuando no se convierte el Señor en una molestia para ti, cuando no te llama la atención y no te pega un capón, cuando no te pega un pellizcón y te dice, que estoy aquí, despierta. No hay nada más peligroso. Pero ¿sabes qué le dijo el pueblo a Moisés? No, Moisés, el pueblo nos quedamos en el desierto si Dios se queda aquí, porque Canaán no sirve si Dios no está allí. Moisés subió al monte y le dijo, ¿qué dice el pueblo? Y dice Moisés, Señor, el pueblo dice lo que te digo yo. Si tú no vienes con nosotros, no nos saques del desierto, porque es mejor el desierto contigo que Canaán sin ti. Dos millones de personas de luto. Si es impactante esto. Si cuando entra una familia de luto al culto el primer día, le dices, chavales, no toquen muy fuerte, y hermanas, cantar tranquilas, nos impacta. 2 millones de personas. La tribu de Judá de luto, Neftalí todos de luto, Zabulón de luto, los niños. ¿Qué ha pasado? Nos hemos muerto nosotros, Pedro. Pero si la victoria es vuestra, no. Qué peligroso es triunfar sin Dios. ¿Ustedes creen que Cristiano Ronaldo se siente un perdedor aunque no tenga a Cristo? Él no se siente un perdedor. Está triunfando sin Dios. ¿Es que se puede triunfar sin Dios? Pues ¿no recuerdas cuando le dijo Dios a la Trinidad, descendamos porque van a hacer una columna que llega hasta arriba, una torre, y si no descendemos lo hacen? No tenía la ayuda de Dios, pero la iban a hacer, porque se puede triunfar sin Dios. Pero no hay nada más, no hay fracaso más grande que triunfar sin Él. Que Dios te conceda los deseos de tu corazón sin que Dios lo apruebe, esa victoria es un castigo. Pero cuando uno está atento, le dice, Señor, Canaán o el desierto, da igual. Tú, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Los adornos son necesarios, la vida es imprescindible. ¿Y qué te parece si le decimos a Dios en esta mañana, Señor, danos lo que quieras,
Pero como dice la alabanza, que no nos faltes tú, que no nos falte tu presencia y que no nos falte tu gloria en nuestra casa. Apláudele fuerte al Señor. Dios está aquí. De verdad que estoy sintiendo al Señor. Su presencia está aquí. Recuerda esto que te voy a decir, En la Biblia siempre aparecía templo, arca, nube y gloria. Siempre que aparecía la nube estaba en el templo, y siempre porque el arca estaba allí. Pero no solo eso, cuando aparecía eso, aparecía la palabra gloria y el pueblo terminaba adorando. Acuérdate de estas 5 cosas, que con eso voy a terminar. Segunda historia del arca. Los hijos de Israel sacan el arca para pelear contra los filisteos. El arca no estaba hecho para la guerra, sino para el sacrificio. ¿Saben lo que hacen los filisteos? No solo les vencen, sino que les roban el arca. ¿Dónde meten el arca? En el templo de su dios Dagón. ¿Y qué hace allí el arca, hermanos? El arca tiene que estar en el santuario del Señor. ¿Me explico? Es como que metes... Es que no quiero poner ejemplos que... Imagínate un púlpito donde siempre se ha predicado la palabra y lo metes en una discoteca con respeto de los hábitos donde hay toda clase de pecado. ¿Pega allí un púlpito del Señor? ¿Qué hace el arca de Dios en el templo de Dagón? Además, ponen el arca enfrente de Dagón. Dagón tenía las manos de hombre, cabeza de hombre, pies de hombre y cuerpo de pez. Y lo ponen enfrente como diciendo, el Dios de Dagón ha vencido al Dios de los hebreos. Cuando van a abrir la puerta por la mañana los sacerdotes para que los filisteos vean que su Dios ha vencido al Dios de los hebreos, dice la Biblia que por la noche el Señor le pegó así un cogotazo. Aquella estatua, ¡pum!, cayó enfrente del arca. Cuando abren la puerta ven a su Dios rendido al Dios de los hebreos. Dicen, no, vamos a levantarlo, que no se dé cuenta nadie. Lo levantan. Pero al otro día por la mañana dice Dios, mira, no vais a ocultar lo que voy a hacer con vuestro Dios. Le corta el Señor por la noche las manos, los pies y la cabeza a la estatua. Ruedan y caen enfrente de la puerta. Cuando los sacerdotes van a entrar, lo primero que ven es el cuerpo de su Dios ahí tirado, las manos, la cabeza y los pies allí en la puerta del culto, de su culto. Y dice la Biblia, entonces los sacerdotes ya no pisan el umbral de la puerta. ¿Por qué no lo pisan? Porque cuando lo pisan recuerdan que su Dios fue vencido por la noche por el Dios de los hebreos. La herida de su Dios es la derrota de su pueblo. Claro, si nosotros servimos a Dios es porque es más grande que nosotros. Pero si otro Dios vence a nuestro Dios, por ende nos vence a nosotros también. Se dieron cuenta que estaban tratando con un Dios mayor. No podían recordar que su Dios había sido herido porque la herida de su Dios era la derrota de su pueblo. ¿Y qué cosas, Totana? Nuestro Dios también fue herido. Exactamente como el Dios Dagón. Manos, pies y cabeza. Pero dice Pablo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La herida de nuestro Dios es la victoria de su pueblo. Estamos aquí porque nuestro Dios fue herido, pero sus heridas ha sido la sanidad para nuestro pecado. Estamos sanos y bendecidos por medio de la herida de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Que después de derribar al Dios Dagón, me perdonen lo que voy a decir, pero es lo que está en la Biblia, ¿vale? Dice el Señor que el Señor empezó a enviar enfermedades y en todas las casas de los filisteos había un difunto. Entonces ellos se dieron cuenta que era el Dios de los hebreos, que estaba defendiendo su arca porque Israel no era capaz de defenderla. Ellos se dieron cuenta que tenían que devolver el arca. Y dice la Biblia que cuando iban a devolver el arca dijeron aquellos filisteos, no devolvamos el arca de cualquier manera, vamos a devolver el arca como tiene que devolverse. ¿Y cómo? Dicen ellos, vamos a coger 2 vacas que nunca hayan llevado yugo en sus lomos, que no hayan tenido un cargo, pero que hayan tenido crías, que tengan fruto, y las crías las encerramos en el cobertizo, ponemos el arca de Dios encima. Si las vacas van camino de Israel,
Israel, es señal de que Dios ha estado en el asunto. Pero si las vacas se tuercen, Dios no ha estado en el asunto y nos quedamos con el arca. Y ahora dice la Biblia, e iban las vacas camino de Israel sin torcerse a derecha ni izquierda. ¡Qué bonito! ¡Qué imagen más bonita! ¿Por qué? Porque las vacas por instinto se podían torcer, pero es como que Dios les decía, no os torzáis, arca, no os torzáis, vacas, porque si os torcéis, los filisteos dirán que yo no he estado en el asunto, y realmente yo he estado en el asunto del juicio. Porque ¿qué hace mi arca entre los filisteos? Mi arca tiene que estar en el santuario, donde los sacerdotes ministran, donde hay sacrificio para el perdón de pecados. E iban las vacas camino de Israel sin torcerse a derecha ni izquierda. Hay más ojos sobre ti de lo que te piensas, porque mientras adoramos donde otros maldicen y permanecemos donde otros caen, el mundo se da cuenta que Dios está en el asunto. Es lo mismo que dijeron los fariseos, vamos a destruir a estos judíos cristianos, y dijo Gamaliel, no hagáis nada, que se levantó un tal Teula diciendo que era alguien y al poco tiempo ya no era nadie. Si esta obra es de los hombres perecerá, pero si es de Dios nadie la podrá parar. Dios estaba en el asunto en esta obra, y esta obra es de Dios, y no hay quien pueda con esta obra. Se puede decir lo que se diga de esta obra, se la puede criticar por Facebook y por donde te dé la gana, pero te digo algo, no podrás derribar lo que Dios ha levantado, ni podrás maldecir lo que Dios ha bendecido. Dios está en el asunto. Pero no solo eso, dice la Biblia, y las vacas iban camino de Israel andando y bramando. ¿Y sabes qué significa bramar? Significa llorar. ¿Y por qué lloraban? Porque el sentimiento materno les tiraba por las crías, y las crías decían, mamá, socórrenos. Pero es como que Dios decía, mirad, respeto el sentimiento, pero la honra del arca está encima. Sacrificar el sentimiento materno, porque hay cosas más importantes en esta vida. Mi honra está encima de vosotros. ¿Y sabes qué? Para mantener una sana relación con Dios, a veces tenemos que hacer algún sacrificio, perder algo de nosotros, romper algo de nuestra cultura, romper algo de nuestro orgullo, porque a veces mantener una sana relación con Dios no es tan fácil como parece, pero es el éxito de la vida cristiana. Te hacen a alguien daño y te cuesta perdonarlo. ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? ¿Cómo no me va a costar a mí perdonar si el Samuel ha estado criticándome por todo Murcia? Pues claro que me hace daño y me cuesta, pero me voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, que mira lo que ha dicho. Dice Dios, que ya lo sé. ¿Y qué quieres que haga? Dice Dios, le tienes que perdonar. Y si no le perdono, dice Dios, bueno, pues te quedas con tu orgullo, pero me pierdes a mí. Elige o tu orgullo o mi presencia. Y tengo que sacrificar y arreglar el asunto, porque mantener una sana relación con Dios a veces hay que hacer algún sacrificio. Esta es la vida cristiana. Sigue siendo por gracia, sigue siendo por gracia. No me digas cómo te lo explico, pero funciona así. Una sana relación con Dios, a veces hay que hacer algún sacrificio, y un sacrificio que nos duele. No te lo digo para pagar la presencia, esto no se paga, es mantener una sana relación con alguien. Es que Dios no es un código doctrinal, Dios es una persona que mira, que ve, que toca, que sientes, que habla. Es una persona como tú y como yo, pero sana. Y mantener una sana relación con Dios, pues a veces hay que hacer un sacrificio. Pero no solo eso, dice la Biblia que cuando llegaron a Israel, los hijos de Israel tomaron el arca y sacrificaron a las vacas. O sea, no solo sacrificaron el sentimiento materno, se convirtieron en un sacrificio para Dios. Porque a veces para mantener una sana relación con Dios tendrás que hacer algún sacrificio, y a veces convertirte en uno de Él. Pero pregunta Totana, ¿estás dispuesto a sacrificar lo que sea con mantener una sana relación contigo? Porque, hermano, ¿se puede mantener una relación enferma? Sí. ¿No has conocido matrimonios que no se quieren? ¿Que hay una relación tóxica? Y están por los niños, que ya perdieron el amor, y los hay.
¿Están juntos? Sí. ¿Hay una relación? Sí, pero enferma. Lo más bonito de una relación es una relación sana. ¿Se puede mantener una relación enferma con Dios? Pues sí. Pero es mejor mantener una relación sana. Y para eso a veces hay que hacer algún sacrificio. Y pasan cosas en la vida, pero tú te mantienes, porque lo más importante de tu vida es tu relación con Dios. Por eso decía Pablo: me muestro como ministro de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en palabra de verdad, con poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero verdaderos, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobre mas enriqueciendo muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo, atribulados en todo pero no angustiados, perseguidos pero no desamparados, derribados pero jamás destruidos, en otras palabras con problema pero manteniendo una sana relación con Dios, presente, continua, creciente, practicando la presencia de Dios, porque el éxito de la vida cristiana no es tener cosas, es tenerle a Él y tener una sana relación con Él. Entonces la primera historia nos enseña que los adornos son necesarios. Dios es imprescindible. Esa comunión se mantiene presente porque no es pasada, continua porque no es espacio de tiempos, y creciente porque se crece al practicar la presencia de Dios. Segundo, la segunda historia nos enseña que para mantener esta sana relación con el Señor, de verdad que Dios está hablando de una manera, a veces hay que hacer algún sacrificio y otras veces convertirte en uno de Él. Termino con la tercera historia. Veo mucha gente quebrantada, hermanos, y me hace bien. Me hace bien. ¿Me puedes decir, hermano Pedro, cómo es posible que no valoremos la presencia de Dios? Porque pueblo, que Dios está con nosotros, pero realmente a veces no sabemos valorarla. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que Jesús de Nazaret estuviese físicamente con nosotros, y cuando la hermanita va al Mercadona a comprar, Jesús va contigo. Te metes por el lado de las natillas, Jesús te acompaña, es tu padre, va contigo. Y el hermano se va al mercado y cuando se monta la otra puerta se abre y se sienta Jesús. Pregunto, ¿hablarías como hablas? ¿Verías en internet las cosas que a veces te enfadarías de esa manera? ¿Por qué no? Porque Jesús está presente. Bueno, te digo algo, Jesús está presente. El hecho de que no lo veamos no significa que no esté. Cuando tuerces a la derecha para comprar las natillas, Jesús va contigo. Y cuando te montas en el coche, Jesús está en el copiloto al lado. El Señor está con su pueblo. Pero tenemos que valorar la presencia de Dios. ¿Y por qué a veces no la valoramos? Pues no la valoramos, hermanos, porque estamos ebrios de tantas cosas. Te pongo un ejemplo. Yo siempre pongo ejemplos sencillos para que el pueblo me entienda, ¿vale? Porque el Señor me enseñó que el predicador que se hace difícil colabora con el diablo. Me enseñó el Señor eso un día. No me lo dijo, pero me lo enseñó. El predicador que se hace difícil colabora con el diablo, porque Jesús dijo: el que fue sembrado junto al camino es el que oyó, no entendió, y Satanás arrebató la semilla. ¿Por qué arrebató la semilla? Porque no entendió, y no se puede recibir lo que no entiendes. El pueblo que no entiende porque es ignorante tiene un paso, pero el pueblo que no entiende porque yo me hago difícil y me quiero hacer filósofo es otro paso. Yo estoy colaborando con el diablo, por eso quiero ser sencillo para que el pueblo reciba la semilla de Dios. Y te pongo un ejemplo sencillo. El año pasado mi padre Ramón era el responsable de Madrid. Mi padre tiene 5 hijos, incluido yo. 2 de ellos somos obreros. Él era el responsable. Este año no lo es. Bueno, el sumo sacerdote Aarón era como el responsable de la comunidad de Israel. Tenía 4 hijos, que los 4 eran sacerdotes, obreros. Y dice la Biblia que 2 de ellos estaban en la puerta del culto, del templo, del tabernáculo, Nadab y Abiú, y estaban los 2 bebiendo vino, borrachos. Como estaban borrachos, con respeto de los hábitos, el uno le dice al otro, borracho, hermano,
entramos en el santuario y adoramos al Señor. El otro le dice, pues vamos, hermano. Cogen fuego, porque así se adoraba al Señor. Entraban en el lugar santo, ponían el fuego en el altar del incienso, el fuego quemaba el incienso, subía el olor, Dios olía, recibía la adoración. Pero dice la Biblia, pusieron fuego en el altar, subió el olor del incienso y Dios dijo, ¿qué huele aquí? ¿Qué clase de fuego es este que hay aquí? Mira Dios con su llama de fuego al fuego y dice Dios, este fuego es un fuego extraño. Fuera de aquí este fuego. Lo tira el Señor el fuego del altar. ¿Y dónde cae el fuego? En el pecho de Nadab y Abiú. ¡Pum, pum! Y cuando caen los jóvenes caen muertos en el santuario. Cuando Moisés escucha el ruido de que algo se ha caído, entra y ve a sus dos sobrinos muertos en el santuario. Entra Aarón, su padre, y de 4 hijos el Señor en ese momento ha matado 2. Se queda mirando a Moisés, que él era el primer principal, que representaba a Dios en la tierra, y Moisés se calla. Pero luego Moisés se va a la presencia de Dios y le dice, Señor, ¿qué ha pasado aquí? Y le dice Dios, Moisés, los que se acercan a mí deben de saber que yo soy santo y delante de mi pueblo yo seré respetado. Pregunto a la iglesia, ¿los mató Dios porque entraron borrachos? No, el texto no dice eso. El texto dice que los mató el Señor porque ofrecieron fuego extraño. Y me puedes decir, hermano Pedro, yo no entiendo eso, que es fuego extraño, porque fuego es fuego, lo enciendas como lo enciendas, fuego es fuego. Bueno, resulta que cuando Moisés hizo 2 altares, uno fuera para el sacrificio, uno dentro para la adoración, dijo el Señor, ¿has hecho el santuario? ¿Has hecho el altar del sacrificio, Moisés? Sí, y hace Dios, envía fuego, se enciende el fuego, y dice Dios, yo enciendo el fuego y ustedes lo mantienen, que no se apague mi fuego. Y cuando los sacerdotes quieran adorarme, tomarán del fuego que yo envié del cielo y me adorarán en el altar del incienso con el fuego que yo he hecho. Que es lo que hicieron Nadab y Abiú, que como estaban borrachos no cogieron fuego del altar, cogieron fuego de su casa. No supieron hacer la diferencia entre el fuego de Dios y su propio fuego. Crearon su propio fuego cuando ya tenían el fuego que Dios encendió. Y no es lo mismo el fuego del hombre que el fuego de Dios. Y dice Dios, esto parece fuego, pero no es mi fuego, es fuego extraño. No supieron hacer la diferencia, quisieron convertirlo como un fuego normal en fuego santo y no funciona. Dios sabe lo que es suyo y lo que no es suyo, lo que le pertenece y lo que no le pertenece. Pero es que te cuento otra historia. Había un rey llamado Belsasar, que dice la Biblia que estaba bebiendo vino con 1000 príncipes, y dijo él, borracho también, darme los vasos del Dios de los hebreos, que voy a beber vino en él. Le trajeron los vasos del santuario y el Señor alzó su mano, la metió en donde estaban ellos, en lo intercalado de la pared escribió, Mené, Mené, Tekel Uparsin. Cuando nadie puede interpretarlo, su madre, que se entera que está pálido y muerto de miedo, dice, hijo, me he enterado que estás nervioso y tienes miedo, ¿qué pasa? Dice, mira madre, he visto una mano que ha escrito ahí esto, Mené, Mené, Tekel Uparsin, y no sé qué significa. Y le dice ella, mira, hay un hombre aquí en tu reino que interpretaba los sueños de tu abuelo. ¿Y cómo se llama? Daniel, decirle que venga. Cuando entra Daniel, que ya tenía como 75 años, entra aquel hombre que ha mantenido la presencia de Dios, presente, continua y creciente, que oraba 3 veces al día y tenía relación y había madurado en las cosas del Señor. Y cuando entra le dice el rey, ¿tú eres aquel hombre que interpretaba los sueños de mi padre? ¿Tú tienes el don de interpretar? Dice, bueno, yo tengo a Dios que interpreta los sueños. ¿Me puedes interpretar lo que dice ahí? Y le dice él, claro que puedo interpretarlo. ¿Y cómo lo ves tú y no lo ve nadie? Porque una revelación es ver las cosas como Dios las ve. Ya está, eso es una revelación. Ellos no pueden verlo porque no tienen comunión con el Dios del cielo, pero yo conozco su escritura. Llevo tantos años con él que sé cómo escribe, conozco su pluma, yo sé lo que dice a él. Pero me puedes decir, hermano Pedro, pero es que Dios mató a Nadab y Abiú porque ellos sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Pero es que Belsasar era un rey pagano, no lo sabía. No, le dice al rey antes de decirle la revelación, te voy a disciplinar. Y le dice el rey, ¿por qué? Porque tú sabías lo que mi Dios hizo con tu abuelo cuando él se envaneció y Dios le quitó la perla de la razón y lo convirtió en un animal y lo tiró al campo 7 años hasta que alzó sus ojos y reconoció a mi Dios. Y tú, conociendo estas cosas,
no has querido honrar a Dios, en cuya mano está en tu vida. Te doy la revelación. Has sido pesado, hallado falso, hoy te quito la vida. Aquella noche Dios lo mató. El pecado de Nadab y Abiú es que quisieron convertirlo fuego común en fuego santo. Y el pecado de Belsasar es que quiso convertir los vasos sagrados en vasos comunes. Era el mismo pecado en diferente relación. Pero ¿cuál era lo que los unía? Que ambos estaban borrachos, estaban ebrios y no supieron hacer la diferencia entre lo santo y lo común. Por eso dice Pedro: estad sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor de vosotros. Y dice Pablo: no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Señor. ¿No crees que estamos demasiado ebrios? Dios está aquí. Yo nunca me bajo, soy muy serio en estas cosas. Pero es que siento una presencia de Dios como ayer por la tarde. ¿No crees que estamos ebrios de tantas cosas que no son del Señor? Estad sobrios, dice Pedro. Velad, estad despiertos. Vuestros adversarios están alrededor, buscando a quien devorar. ¿Por qué Satanás devora al que no está sobrio? Porque ya devoró a los que se emborracharon y no supieron hacer la diferencia entre lo común y lo santo. ¿Me puedes decir, hermano Pedro, qué es lo común y qué es lo santo? Te voy a poner un ejemplo que te se va a quedar para toda la vida. Pregunto, ¿el monte de Sinaí es un monte santo? Sí, porque Dios ha dicho que lo es. ¿Alrededor del Sinaí hay otros montes? ¿Son santos? No. ¿Y qué diferencia hay entre el Sinaí y los demás montes? Porque el Sinaí no ora ni ayuna. Es barro y piedra como todos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Dios sencillamente dijo: el Sinaí es para mí y los demás para vosotros. No es que seas mejor que ningún persona. Solamente que un día en el culto Jesús pasó por tu lado y dijo: mío eres tú, mío eres tú, mío eres tú, mío eres tú. Y como Dios te escogió para sí, ahora te has convertido en santo. Santo es lo que Dios escoge para sí. Te ha escogido Dios. Dice David: muchachos, ¿dónde está el arca? Dice: el arca está en casa de Aminadab. ¿Ah, que no está en el santuario? No, hace 20 años. Vamos a por ella, hombre. Cogen el arca, la llevan a Jerusalén y mientras van danzando. 6 pasos, un sacrificio. Otros 6 pasos, otro sacrificio. Pero la ponen en bueyes. Y dice la Biblia que los bueyes tropiezan y el arca se cae. El arca estaba tapado. Se va a caer el arca. ¿Qué haces tú si ves que el arca, el mueble de Dios, se va a caer? ¿No pones tu mano? ¿Sabe lo que hizo Israel? No, dejad que se caiga. Pero había que un joven llamado Uza que extiende su mano. Dice: el arca no se cae. Dice la Biblia: cuando el Señor vio que Uza tocó el arca, se encendió la ira del Señor y lo mató. Digo, si es que Señor, si es que somos contrarios. Yo hubiese bendecido a Uza, hubiese matado al pueblo que han dejado que tu arca se caiga, y tú lo haces lo contrario. Pues no quiso ayudar a él para que el arca no se caiga. Hermano, ¿sabes qué pasó? Que Uza era hijo de Aminadab y había visto el arca tapada 20 años en su casa. Se había familiarizado tanto con ella que los otros la respetaban porque nunca la vieron, y él dijo: no, yo la toco, que no pasa nada. Dice Dios: ten cuidado, que una cosa son tus muebles y otra cosa es el mío. Tus muebles son comunes, el mío es sagrado. Hemos hecho a Dios uno más de nosotros. Por eso a veces no valoramos su presencia. Pero Dios no es uno más. Es único y exclusivo. Ahora me puedes decir, hermano Pedro, me has dicho que cuando estaba el arca, estaba en el templo, aparecía la nube y aparecía la gloria. Vale, me has enseñado cómo mantener, o me has recordado cómo mantener una relación con Dios, cómo sacrificarme para mantener una sana relación con Dios, cómo dar valor a la presencia de Dios, no ebrio sino sereno en el Espíritu. Pero es que resulta que ya no está el arca. ¿Dónde está el arca? Termino con esto. 1
Juan capítulo 1 y verso 1, en el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Este verbo vino y habitó entre nosotros. La palabra significa tabernaculizó. Jesús es el arca de Dios. Pero siempre que aparecía la palabra arca, aparecía la palabra gloria. Por eso dice el siguiente texto: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero es que resulta que donde estaba el arca estaba la gloria y aparecía la nube. ¿Y dónde está la nube? Monte Tabor. Pedro, Juan y Jacobo, Moisés, Elías y Jesús. Y mientras Pedro dice: bueno, es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas para ti, para Moisés y para Elías, dice la Biblia, entonces, igual que Primera de Reyes capítulo 8 y verso 10, cuando entró el arca, entonces, ahora está diciendo: hagamos 3 enramadas para ti, para Moisés y para Elías, comparando a Elías y a Moisés con Jesús. Y dice la Biblia: entonces apareció una nube, y desde la nube una voz que dijo: estos son mis siervos, pero este es mi hijo, a él oíd. Estaba el arca, la gloria, la nube, pero ¿dónde está el templo? Porque el templo fue destruido en el año 72. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 6 y verso 1: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Bendecid y santificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Date cuenta que no menciona el alma, menciona el cuerpo y el espíritu, los cuales son de Dios. Porque el lugar, el santuario de Moisés era atrio, santo, santísimo. El atrio es el cuerpo, santo es el alma, santísimo es el espíritu. Dios, el suyo era el atrio, pero no estaba allí. Suyo era el santo, pero no estaba allí. Dios estaba en el lugar santísimo y ministraba desde el lugar santísimo hacia afuera, hacia el campamento donde estaba el pueblo. Es así igual que nosotros. Nuestro cuerpo tipifica el santuario donde se sacrifica, el atrio. Por eso dice Romanos capítulo 12: os ruego pues, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Pero nuestra alma es donde habita la palabra y donde recibimos la luz de Dios y adoramos a Dios con las psiquis y las emociones. Pero en el espíritu, que es el lugar más íntimo de nuestro ser, es donde habita el Espíritu Santo. Por eso dice Romanos capítulo 8: y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es ahí donde habita el Espíritu Santo. Nosotros tenemos a Jesús como el arca, con Él está la nube, con Él está la gloria, y nosotros somos su casa, su santuario. Dice la Biblia que Dios nos está edificando como piedras para morada de Dios en el Espíritu. Es de ahí donde habita el Espíritu Santo, en tu espíritu y en mi espíritu. Aleluya. Entonces apareció la nube y los sacerdotes no pudieron ministrar, porque la gloria del Señor había llenado su casa. Jesús es el arca que vive dentro de ti. Con Él está la nube, la gloria, y tú eres su templo. Adornos necesarios, vida imprescindible. Mantén esta relación presente, continua y creciente. Si tienes que hacer algún día un sacrificio, hazlo. Y si tienes que convertirte en un sacrificio, conviértete. Porque el éxito de la vida cristiana es la presencia de Dios. Y vive sereno, no te embriagues con el mundo, llénate del Señor. Porque si embriagado Satanás nos devora, ebrios, serenos, no puede hacer nada contra nosotros. El Espíritu del Señor está con nosotros. Y luego recuerda, tú eres su templo. Con Él está la gloria, con Él está la vida, con Él está la paz. Y Él habita dentro de tu espíritu. Mantén esta comunión con el Señor, disfrutando de Dios, porque a Dios no solo se le tiene, a Dios también se le disfruta. Disfrútale en casa, en el campo, en el taller, en la boda, en cualquier sitio. Disfrútale. Es tu Padre celestial, es tu amigo, es el que está contigo y el que está con tu casa, y el que Él ha dicho: no temáis, manada pequeña. A mi Padre le ha placido daros el reino. Yo me iré y volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la relación de Dios con su pueblo.
Levanta tus manos ahora en el lugar donde está, que suene la música, por favor. Y díselo al Padre en este momento y en esta mañana de gloria, bajo esta palabra del Señor. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra dice que soy tu casa, que mi espíritu es tu habitación, que mi cuerpo y mi alma te pertenecen y mi espíritu es posesión tuya, que contigo está la arca, que contigo está la nube, que contigo está la gloria. Quiero vivir presente, continua y creciente contigo, pues tú eres mi Padre celestial. Gracias por hablarme en esta mañana bajo la unción y la gloria y la enseñanza y la claridad de las Escrituras. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu presencia. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu de Dios. Apláudele a Él y a su nombre y a su gloria. Conmigo hasta que el Señor nos llame. Levanta tu mano y grita para Él un poderoso aleluya. Termino con estas palabras, que las repito mucho, pero es que me hacen mucho bien. Algún día yo moriré y usted también, si el Señor no viene antes. ¿Te puedes imaginar aquel primer día cuando cierras tus ojos y los abras allí? Y le veas a Él, que detrás de una nube le ves por primera vez en tu vida. Y ves el brillo de sus ojos y escuchas por primera vez el soniquete de su voz. Es ahí, justo ahí, que te darás cuenta que para estar ahí Jesús no era lo más importante que tenías en la tierra. Jesús era lo único que tenías. Nos vemos esta tarde, que el Señor le bendiga a todos.